El día de hoy vamos a abordar un tema: ¿cuán autoritarios somos los bolivianos o cuánta vena autoritaria tenemos los bolivianos? Y hoy vamos a conocer algunos estudios que se han hecho al respecto, algunas encuestas, análisis, por tres estudiosos del tema, que nos va a permitir determinar cuán cierto es que el autoritarismo, conflicto y polarización en Bolivia es real, cuán proclives somos los bolivianos al autoritarismo y tolerantes a la violencia a la violencia en nuestra cultura política, si esto tiene percepciones diferentes en las regiones, en los diferentes sectores sociales, qué tendencias podemos recoger en las encuestas que se han realizado y cómo anda la confianza institucional y personal de los ciudadanos bolivianos hacia estos temas. Roberto, entonces, adelante, por favor. Pepe, sí, creo que es interesante contrastar y comparar un poco los datos que va a presentar Julio, porque él también participó en el estudio anterior que presentamos sobre polarización política. Entonces, lo que hemos hecho en esta oportunidad es tratar de ver cómo ha evolucionado la polarización política entre el 2020 y el 2023. La primera vez que hicimos la encuesta y tratamos de construir un indicador que pueda medir la polarización política en Bolivia, la idea era crear una especie de línea de base en ese momento y ver cómo se comporta posteriormente este indicador. Entonces, voy a mostrarles ahora los dos tiempos, ¿no? El indicador que calculamos a fines del 2020 y ahora a mediados del 2023. El 2020 estábamos, ustedes lo recordarán bien, estábamos terminando un proceso de transición política muy tenso y muy intenso, que había comenzado básicamente con la repostulación inconstitucional de Evo Morales, la elección frustrada del 2019, la lucha contra el fraude electoral que percibió la gente, la anulación de las elecciones, la renuncia de Evo, de García Linera, de los presidentes y vicepresidentes del Congreso y la ascensión de Yanine Áñez, que debió haber manejado el gobierno por 3 a 4 meses básicamente, pero se vio obligada a postergar las elecciones por la aparición de la pandemia del COVID-19, que golpeó duramente al país durante casi todo el 2020, nos tuvo confinados, en fin. En este momento casi tendemos a olvidar lo que fue eso, pero claro, fueron días y un periodo extremadamente duro que en cierto modo lo agravó la propia gestión del gobierno, porque era una gestión improvisada, sin coherencia, sin consistencia partidaria, en la cual además en algún momento Yanine Áñez se sintió tentada a participar en las nuevas elecciones y eso creó otra vez serios conflictos, ¿no? Entonces estuvimos en un proceso muy tenso de conflictos, de pugnas, de peleas, etcétera, y ese fue el momento que nosotros hicimos la encuesta a fines del 2020, apenas salió elegido Luis Arce Catacora como presidente, para tratar de medir el grado de polarización política en Bolivia. Nuestra idea de polarización era tratar de ver en qué medida los extremos estaban atrayendo posiciones en ciertos temas y se estaba vaciando el centro, en la idea de que una democracia saludable, una democracia sólida, en cierto modo estimula la convergencia hacia el centro, un centro equilibrado y relativamente estable, y desalienta los extremos, los extremismos. Julio Córdoba participó también en esa investigación, en el estudio de polarización, pero no con la encuesta, sino con grupos focales, ¿no? Fue un trabajo interesante, finalmente lo presentamos también aquí en los diálogos al café, no me acuerdo exactamente la fecha, pero debió ser a principios ya del 2021, cuando presentamos los resultados en un libro que llamaba Polarización y Conflicto. Bueno, en ese momento hicimos unos cálculos, una presentación de que voy a tratar de mostrar aquí una parte de la información sobre polarización. Aquí está.
Y no voy a entrar a todo el debate, pero la idea que teníamos en ese momento era tratar de mostrar no solamente cuántos, eso en torno a qué se polarizaba, sino cómo varios indicadores convergían en crear o no un clima polarizante. Y después de analizar las variables de la encuesta, escogimos 6 para construir nuestro índice. Son las que están relatadas en ese gráfico, ¿no? Algunas de ellas les ha mencionado ya en la presentación anterior, que eran el grado de confianza en el gobierno y la confianza en la gente del barrio y de la comunidad, ¿no? En la idea de que la confianza puede inclinar a tomar actitudes de desprecio, de distanciamiento del otro, o más bien de convergencia y de concertación con el otro. Un segundo grupo de variables se centró en 2 variables, que son lo que llamaríamos la tolerancia a acciones de hecho. Es decir, tratar de ver en qué medida la gente acepta o admite como legítimo, por ejemplo, que las protestas sociales se bloqueen las carreteras, se bloqueen las calles, etcétera. Y el otro, esta disposición a la violencia, en la idea en que hay algo mal en el sistema, en qué medida se estaría dispuesto a apoyar un cambio por la fuerza, por el uso de la fuerza, para mejorar la democracia, el sistema político, lo que fuera. Son variables que ya las ha destacado de forma específica, una por una, en la anterior exposición de Maritel. Y finalmente, el tema de los valores políticos. Más allá de las etiquetas de izquierda y derecha, lo que hemos tratado de ver es el grado de eh, valoración que se tiene por 2 tipos de valores, que son, a mi juicio, y a juicio nuestro en la anterior investigación, el valor de la libertad individual, que uno diría inclina más a la gente hacia el liberalismo, ¿no es cierto?, la defensa del individuo y de la libertad del individuo, y por el otro lado el valor político de la igualdad social, que acerca a uno más a la idea de la redistribución, un Estado más intervencionista, etcétera, ¿no? En la medida en que estas 2 variables serían de alguna manera más eh, auténticas, más confiables sobre los valores políticos que la simple autodefinición de izquierda o derecha, que realmente ha perdido valor como referencia ideológica. Entonces lo que hicimos fue calcular este índice de polarización ignorando un poco lo del centro. O sea, hemos dividido en cada variable las categorías de respuesta en 4 niveles, muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, y hemos considerado que las 2 del medio son las que configuran el centro, y hemos tratado de medir la importancia relativa de los extremos. Y lo que hemos hecho es multiplicar el extremo mayor con el otro extremo, que están en la fórmula esas representadas como FA y FZ, ¿no? El porcentaje de los muy de acuerdo por el porcentaje de los muy en desacuerdo, y calcular sobre esa base un número índice. Y nuestro resultado aparece en la gráfica acá, ¿no? Aquí se observa en azul la medición del año 2023 y en naranja la medición del año 2023, perdón, la azul es del 2020 y la naranja es del 2023. No tiene nada que ver con el MAS y con Comunidad Ciudadana, eso es culpa del Excel el haber escogido estos colores aquí. Entonces, y lo que observamos aquí, ¿no es cierto?, es al final las últimas columnas de la derecha son el índice general de polarización. Y lo que se observa es un descenso en la polarización. Es decir, que los extremos han disminuido su importancia combinando las 6 variables, y el centro ha crecido un poco más. Entonces, eso es lo que ha pasado del 2020 al 2023. Pero aquí también podemos observar cómo ha cambiado la importancia de la confianza en el gobierno, ¿no? Ahora está menos polarizada la confianza en el gobierno. El 2020 era muy fuerte la presencia de aquellos que estaban muy confiados en lo que el gobierno podía hacer, y muy desconfiados. No se olviden que estábamos saliendo de una elección, y en una elección la confianza política tiende de todas maneras a polarizarse, ¿no?, entre el que está a favor y en contra del candidato ganador. Y ahí claramente estábamos saliendo de un momento electoral. En este momento, como se ve el 2023,
la confianza en el gobierno se ha polarizado menos, en cierto modo porque hay mayor consenso en desconfiar del gobierno. Entonces, no es que el centro se haya ido todo al centro, sino que ha disminuido la polarización porque se han puesto más de acuerdo en no confiar en el gobierno. La confianza interpersonal también ha bajado la polarización. Los bloqueos y protestas había también en el 2020 y sigue habiendo el 2023 un cierto rechazo generalizado a esa forma de protesta, ¿no? Muy baja polarización en ambos casos por el rechazo generalizado y lo mismo el cambio forzado. Contrario a lo que ha planteado hace un momento Marité, de que hay una cierta inclinación al cambio forzado, cuando uno ve los extremos, que son los que polarizan las opiniones en casos de crisis, esa polarización también ha caído. Y finalmente aparecen los valores políticos, ¿no? El valor de la libertad aparece como un valor más determinante en la polarización porque hay más gente que la valora mucho en comparación a la disminución de los que la valoran menos y hay muy poco cambio en el tema de la igualdad social. Entonces, combinando estas 6 variables, encontramos un descenso en la polarización, sobre todo porque les muestro en este gráfico, hay cierto consenso en poca o ninguna confianza en el gobierno, 66% de la gente no confía, en la gente lo mismo, poca o nada confianza en la gente al 53%, entonces no está muy polarizada, pero sí muy desconfiada. En bloqueos y protestas, el desacuerdo es muy amplio, aunque ha bajado el nivel de desacuerdo del 20 al 23. El 23, el año 2020, había más gente rechazando esa forma de protesta. El cambio por la fuerza hay poca variación, del 55 al 53%, y la variación, la valoración de la libertad y de la igualdad social se mantienen relativamente altas por encima del 80%. Conclusiones, hay menos polarización que hace 2 años. La mayor incidencia la tiene la relación con el gobierno, es decir, la política cotidiana polariza más que la ideología y que la confianza. La crisis que se viene podría aumentar esta incidencia, dado el predominio estatista en el discurso político y en las expectativas de la gente. Es decir, en el país, por el predominio estatista, la política tiende a ser más relevante que la economía, incluso para resolver incluso los problemas económicos cotidianos de la gente. Y lo que encontramos es que más que polarizada, la sociedad parece tender hacia uno de los extremos, lo que a nuestro juicio, más que a la polarización, conduce a una cierta radicalización. La encuesta que hemos utilizado está disponible para cualquiera de ustedes que la solicite. Se hizo por vía telefónica a nivel nacional. Es representativa más o menos del 85% de la población nacional que tiene acceso a teléfono y la ventaja es que incluye a gente de todo el país. No son solamente las áreas metropolitanas, no son solamente las ciudades, sino que incluyen una buena parte de la población rural. Son más o menos 1.200 casos y lo que hemos visto, y podemos discutir en otro momento, es el grado de coincidencia de la muestra es sumamente alta en comparación a la distribución espacial y demográfica de la población. De manera que estamos bastante contentos con contar con esta base de datos y me parece sumamente interesante la posibilidad de contrastarla y compararla con la de Julio, que como ustedes saben, está haciendo encuestas casi de manera continua, 1 o 2 veces por semana, para medir las actitudes y opiniones de la gente respecto de temas, incluso temas de coyuntura. Justamente hoy día ha sacado un informe sobre las actitudes de la gente respecto a los chaqueos, por ejemplo, que son el tema más caliente y más ahumado de la temporada. Muchas gracias.